de la anticorrupción. Desde ya les cuento que la Fiscalía ha rechazado el pedido de la Procuraduría Anticorrupción para embargar y para congelar las cuentas de Odebrecht. Qué bonito es mi Perú. El señor fiscal Hamilton Castro tiene que dar algunas explicaciones, pero yo solo me voy a quedar con una línea que ha dicho el fiscal Pablo Sánchez. Ha escrito un artículo muy serio. Dios mío, tengo tantos papeles, hago mis recortes, trato de estudiar dónde está. Ha dicho que aunque se demoren, todos van a caer. Aquí está. Dios mío, ya. Encontré mi papelito. No sé si ustedes todavía recortan las cosas. A mí me encanta recortar. Bueno, acá dice, ha escrito el fiscal Pablo Sánchez un artículo muy interesante en el diario La República hoy día, y dice: como ya se ha advertido, muchas de las personas implicadas en estos sobornos van a buscar por cualquier forma y medios cuestionar nuestro trabajo, incluso desacreditar a los fiscales. Les interesa que no se investigue. El crimen se une frente a la investigación fiscal. No lo lograrán. Habrán importantes novedades pronto. Nosotros somos más fuertes y estamos por encima de los corruptos, sean quienes sean. Señor fiscal Pablo Sánchez, le tomo la palabra. Ojalá. Señor Hernández Soto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a Todo Se Sabe, qué gusto verte. Encantado verte, Milagro. Yo también encantada de verte, después de mucho tiempo. Primero tengo que hacerte la pregunta, ¿qué piensas de toda esta discusión que ahora hay con Chinchero, con el aeropuerto, de lo que acaba de decir el ministro Alonso Segura? Bueno, nunca lo hubiese pensado, pero no hay una cosa que ha dicho con la cual yo estoy en desacuerdo. ¿En serio? En serio, No puedo y es creer. que yo he sido bien crítico del régimen de Ollanta-Humala. Así es. Él ha sido y muy él claro. ha sido el ministro de Ollanta-Humala. Además, tú siempre has hablado mucho de las APPs. ¿Por qué Odebrecht te parece que hay cosas raras? Perdón, no en Odebrecht, en Chinchero, ¿te parece? Bueno, yo te diría la cosa siguiente: en sus diversas formas, sus distintas formas, Odebrecht, el caso Odebrecht, al igual que de Chinchero, son casos de corrupción. Y hay que tratarlos como tal. Yo creo que Alonso Segura avanzó, casi a decirlo, pero es un caso de corrupción. Sí, la adenda, lo que sea, es No. un caso de corrupción. O sea, como se ha formado, como se ganó la licitación. ¿Por qué es un caso de corrupción? ¿Por qué estás diciendo eso? Esa es la pregunta. La corrupción es básicamente el uso indebido, en nuestro caso, del Estado para beneficio propio. Hay varias formas de hacerlo: entregar una coima directamente, indirectamente, ponerla en una cuenta extranjera, o la otra es sencillamente no cumplir con lo que son las condiciones que tú estabas hablando anteriormente de las APPs, ¿no? De las asociaciones públicas y privadas. La idea de una asociación pública-privada, como tú le decías anteriormente, es justamente no hacer una obra pública, pasándole riesgos al sector privado. Para con esa plata hacer otras cosas. Para hacer 5 cosas. Una cosa es el diseño, luego la construcción, el mantenimiento de la obra pública, si se quiere, y el financiamiento. Esto se ha debido manejar de tal manera de que cuando efectivamente ya se gana la licitación sobre esos puntos, entonces en ese momento ya el Estado sabe que no tiene responsabilidad. La tiene inclusive para el financiamiento la concesionaria. En este caso lo que tú tienes es no solamente una licitación mal hecha, sino pésimamente hecha, porque se suponía que el Estado demande del concesionario que tenga un financiamiento de acuerdo a lo que es el mercado. Nada distinto a lo que tú has estado hablando con Alonso Segura. Pero, o sea, lo que no entiendo es cómo es posible que el Estado le dé una concesión. O sea, ¿no estudian cuando dan concesiones? No, ¿Quién la es el idea que se es la presenta? siguiente. ¿Por qué dices que esto es un caso de corrupción? ¿En dónde está el dolo? Porque la diferencia entre una APP y una obra pública es que el Estado no corre el riesgo financiero, o una buena parte del riesgo financiero ha sido pasada a la parte privada. Y eso no es lo que está ocurriendo. Lo que yo creo que Alonso tiene absolutamente razón es decir que el Estado debe estar firme en este caso y decirle al concesionario de que debería aportar lo que no ha aportado.
Seguramente el concesionario va a decir, un momentito, yo negocié y a mí no se me ha exigido. La prueba es que todo ha sido aprobado, inclusive por eso hubo las renuncias que mencionaba anteriormente Alonso. Entonces, cabe al Congreso, al señor Albrecht, a Pitocho, a no solamente quejarse y denunciarlo, sino protegernos de algo que habla la Constitución peruana, que es del abuso del derecho. No importa lo que dicen los contratos. La razón del APP, que es empoderar al sector privado, pasarle a responsabilidades, no ha sido seguida. Y lo que tenemos ahora es un concesionario que seguramente, y eso es lo que hay que hacer y ver, y por eso comienza recién el debate público, es preguntarse por qué este concesionario, según lo que yo le entendí al Alonso, solamente puede conseguir el 23% de interés en el mercado. ¿Por qué no consigue 5, 6, 7, 8? Pero no entiendo eso, y ustedes los economistas son especialistas en confundir, y además el diablo, que usted te ríe, pero es que Tehuillet el otro día me trataba de bruta cuando yo trataba de defender al Estado peruano y todavía se reía. Imperdonable. Bueno, no sé si viste la entrevista, pero yo decía, ¿ella me está tomando el pelo o qué? Pero lo cierto es que el diablo está en los detalles. Y en los detalles están los contratos, especialistas para confundir y para pericotearle plata al Estado peruano. Esos son los abogados, por si acaso, no los economistas. Bueno, y los abogados y los economistas también, que a veces hablan cada cosa que nadie entiende. Pero las cosas que tú a las cuales te estás refiriendo... Es a los abogados. A los abogados. Pero también me estoy refiriendo a los lobbies. Ajá. Y yo te quiero hacer la pregunta directa, porque Segura se ha escapado. Porque claro, también están sus amigos, ¿no? Y él ha dicho que no quiere personalizar. Pero ha dicho que esa es una adenda trucha. Eso me parece muy bien que lo haya dicho. Pero es que yo quiero ir más adelante, porque tú has dicho, esto ya es un acto de corrupción. ¿Qué quiere decir? Que esta licitación fue ganada por un lobby. O sea, ¿por qué dices que ya es corrupción? Comenzamos de nuevo. Corrupción es abusar del Estado. En nuestro caso, es abusar del Estado en beneficio propio. Hay varias maneras de hacerlo. Pero el Estado que se deja abusar, perdóname, Hernando. Está bien, pero estamos hablando de definir la palabra corrupción. Sí, de acuerdo. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo se llega a presentarle al final al Perú un concesionario que no va a cargar con el 65 o 70% de la financiación, sino quizás el 20%. Cuando se le adjudica a un concesionario en forma de APP, es para que se encargue de esa financiación. Y si no se encarga de esa financiación, el acto es uno de corrupción, porque se ha utilizado una figura legal, que es la de APPs, para básicamente entrar en un contrato de obras públicas, que significa que es nuestro dinero, nuestra capacidad de endeudarnos como peruanos, la que está siendo utilizada, y no la capacidad de endeudamiento de la compañía privada. Esa es la diferencia entre una APP y una obra pública. Muy bien, pero ¿cómo llegamos a este nivel en el que le damos la sartén, el mango, los huevos, las ganancias, el aceite, todo a Kunturhuasi? Eso se llama corrupción. Pero ¿de dónde viene esa corrupción? No, eso es otra cosa. Recién has comenzado tú, como periodista, a abrir las puertas para investigar. Hoy día, por ejemplo, cuando tienes al presidente Trump de los Estados Unidos, él no sabe en este momento cuál de los tratados que él quiere denunciar, quiere acabar, es el que verdaderamente ha ido contra los intereses de los Estados Unidos. Tiene suficientes hechos como para tomar una decisión política, una decisión anticorruptora. Es de la misma manera que tú me estás pidiendo a mí si conozco a fulana o mengana, ya bastan algunas presunciones para decir esto es un acto claro de abuso. Y te repito, si se entra, o como dijo el ministro Segura, a venderle al pueblo peruano que se va a desarrollar un proyecto con el cual todos estamos de acuerdo, el aeropuerto de Chincheros, y se lo vende como perro y a la larga se le adjudica como gato, es un acto de abuso del Estado. ¿Cómo se ha llegado ahí? Sí, ¿cómo? Ajá. Pero cuéntalo, tú sabes todo. Pero eso eres periodista. Pero espere un segundito. Pero ¿cómo se ha llegado? No, puede haber un gran lobby. No.
Yo lo que te quiero decir es la cosa siguiente, ahora vamos a tomarlo en mi lenguaje. Obviamente, si has cambiado las condiciones de la adjudicación del proyecto a través del tiempo, alguien corrompió a alguien. Moralmente, financieramente, pero se vendió un perro. Y salió un gato. Y salió un gato. Y un gato en el cual la capacidad de endeudamiento no va hacia el concesionario, sino al gobierno peruano, que tiene nuestro dinero. Eso es un acto de corrupción. No solamente un acto de corrupción es el hecho de pasar una coima, sino es un hecho de vender gato por liebre, como se dice, o si tú prefieres, gato por perro. Como ha dicho Segura. Correcto. Ahora, lo que tienen que hacer los periodistas, que tienen la capacidad de denunciar, que tienen las cámaras, que tienen los televisores, es ir averiguando, apretándonos a nosotros, a los que saben, a los que están enterados, de qué forma funcionó la corrupción. Pero aparte del acto... Pero eso estoy tratando de hacer. No, pero una cosa es después a quién te diriges. Si es un acto policial, habría que dirigirse a los policías, a los abogados y a los fiscales. Lo que yo te estoy diciendo es que este gobierno, que tiene ahora la oportunidad, con todos estos escándalos, de verdaderamente hacer una revolución en el Perú, tiene que comenzar por actos concretos con relación a hechos concretos. Un hecho concreto es Odebrecht. Sí. No necesitamos saber si es fulano, mengano, sultano, ya sabemos que estamos en camino. Muy bien, yo lo que te estoy diciendo es que otro acto de estos es chinchero y que el Estado debe mantenerse firme y decir, bueno, señores, el anterior gobierno dejó pasar estas cosas. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Muy bien. Y además quisiera comenzar a tener datos. Vamos a darle eso tiempo. En primer lugar, quiero saber si ustedes ya han tenido casos truchos en aeropuertos en otros países. ¿Qué tal les fue a ustedes con el gobierno de Kirchner en Argentina? ¿Qué tal les ha ido a ustedes en España? ¿Qué tal les ha ido a ustedes en Paraguay? Los funcionarios públicos peruanos, por alguna razón, dejaron pasar un gol en el gobierno anterior. Eso tiene que decirse. Ahora yo no me voy a comer ese gol. Porque yo soy político y yo he venido aquí a ser un país limpio. Y tengo la enorme ventaja de que explotó la bola de veneno durante mi gobierno. Y por lo tanto voy a tener ahora los instrumentos, los argumentos y al público necesario para enderezar las cosas. Y no dejarme perder en papeleos, o en el caso de este pobre entrevistado, en saber quién es culpable, porque la verdad es que no sé quién es culpable. Pero que hubo una culpa y que una APP significa responsabilidad para el privado, es importante. Y hay que cumplirlo. Por la razón siguiente, porque si no se cumple, todo el mundo sabe que aquí ha habido corrupción. Todo el mundo lo siente, por eso tú ya estás hasta tratando de saber quiénes son las personitas que se han encargado de esto, las que te han dicho cosas que son execrables. Y lo que sabemos por el momento, lo que es importante, es que tenemos el tiempo ahora para averiguar de la idoneidad de haber escogido a este concesionario. Si tú te equivocas, si yo me equivoco, nos tragamos nuestros sombreros, nos tragamos nuestra palabra. Pero no parece. Y el gobierno tiene que mantenerse firme. No para nada. Ahora, Hernando, qué importante lo que acabas de decir. O sea, ese es un momento, digamos, como que se le apareció la Virgen a Pedro Pablo Kuczynski. El momento de hacer historia. Exacto, porque debe de tener los pantalones para plantarse y decir, muy bien, aquí Odebrecht y sus hermanitas brasileras bailaron samba con muchas propinas. Y los hermanitos argentinos. Ahora nos tocó, ya no es solamente Brasil. La corrupción no tiene nacionalidad. Muy bien dicho. Y ahora vienen los hermanitos argentinos, entonces aquí nos van a ver la cara de tonto. Primero, no tiene financiamiento, lo siento, compadrito. ¿Engañaste al gobierno anterior? A mí no me vas a engañar. Eso nos estás diciendo. Eso te lo estoy diciendo. Muy bien. Está bien, eso tiene que hacer PPK. ¿Ves? Los economistas somos un poco distintos que los abogados. Pero hoy día ha salido con su pizarra y ha dicho otra cosa. No, él no ha dicho otra cosa.
Él lo que ha dicho es, él ha visto, digamos, un cuadro más pequeño. Él ha dicho, si yo tengo que cumplir con el contrato y me debo a chincheros y no quiero una revolución en Claro, Cusco porque mañana, los cusqueños están pues reclamando pero, y han claro, dicho que le van a hacer de entonces, todo. Él ha dicho, mira, si entro yo, comparado al 23% o 22%, yo como Estado soberano puedo conseguir una mejor tasa de interés. Entonces él ha visto de ese punto de vista. Pero lo que tiene que hacer ahora, yo creo, Pedro Pablo, es ya verlo no solamente como empresario, sino como jefe de Estado. Y como jefe de Estado tiene que decir que si el sistema no funciona, entonces va a tener que enderezar el sistema. Y lo que tiene que decir el señor Albrecht y el señor Vitocho y la oposición o quien sea en el Congreso es, según el artículo 102 de la Constitución peruana, y el segundo también, el que vela por los intereses de los individuos peruanos y porque el derecho no sea abusado, soy yo, Poder Legislativo. No es cuestión de ser Poder Ejecutivo. Yo velo por los intereses y yo legislo. Pero Vitocho a mí me ha dicho en la radio hace un ratito también que el legislativo no ejecuta, pues, ¿no? Que eso es tarea del ejecutivo. ¿Quién te ha dicho que yo he hablado la palabra ejecutar? Yo he dicho legislar. ¿Cuáles son las reglas del juego? Así es. Y cuando las reglas del juego no están bien interpretadas, las preciso. Muy bien. Déjame Oye, perdón, decir cuando se declara la guerra, los Estados Unidos declaran la guerra a Japón, o Rusia declara la guerra en Siria, es el legislativo que lo hace. Legislar no quiere decir sencillamente criticar. Legislar significa poner las reglas del juego y es obvio que las reglas del juego en el Perú se están violando continuamente y tenemos una excelente oportunidad que es el escándalo. El escándalo que es el mejor instrumento de la democracia para justamente revertir la situación. Así es, porque toda crisis es una gran oportunidad. Déjame decir algo, Hernando, por favor. Hay una noticia de último minuto en IDL Reporteros, hay un avance de última hora que dice: IDL Reporteros ha recibido información de fuentes fidedignas y confiables, según la cual la Fiscalía de la Nación presentará en los próximos días, probablemente esta semana, las primeras denuncias de alto calibre en el caso Lava Jato en el Perú. Agárrense con todo, tiburones blancos, peces gordos que creen que se la van a llevar fácil. Para nada, por compromiso con las consideraciones de seguridad y reserva que la fuente ha planteado, IDL Reporteros no dará el nombre del o los denunciados, pero puede informar que con las próximas acciones de la Fiscalía, Dios mío, se iniciará el dramático desenlace del caso de mega corrupción. Quiere decir que va a caer alguien de alto nivel. Acuérdense de mí. Ahora hay otra cosa, un segundo antes de que, por favor, necesito saber todas tus opiniones. Vamos a los tweets del Ministerio Público, por favor, señorita. Catalina, ayúdeme. Muy bien. 3 fiscales liderados por el fiscal Hamilton Castro estarán mañana en el aeropuerto para entrevista y registro que la Policía Nacional del Perú realizará a Jorge Cuba. Muy bien. El exfuncionario Jorge Luis Cuba Hidalgo será trasladado luego al juzgado para que se defina el penal donde será recluido. 3. Como se recuerda, el fiscal Castro solicitó para Jorge Cuba 18 meses de prisión preventiva, declarado fundado por el juzgado. Caso Odebrecht. O sea, viene el señor Cuba y de frente, Coco. Acuérdense que hay 2 Cocos. ¿Dónde está Coco Menacho? Hasta ahora lo estoy buscando, a él y a sus caballos. Coco Cuba se va de frente a la cárcel y él ha dicho que va a ser colaborador eficaz. Luyo ha dicho, el otro capturado, que va a guardar silencio. Que, no sé, ha cambiado su estrategia. Pero lo que queda claro es que algo muy fuerte va a pasar esta semana. Esa era la noticia de último minuto que tenía que dar Hernando. Me parece positivo que ojalá tengamos mejores noticias de los peces gordos atrapados. Pero claro, todas las democracias, todos los países desarrollados, nacen con escándalos. No hay que olvidarse, pues, milagros que hasta desde la conquista española hasta las aventuras de la Armada inglesa en países en desarrollo,
son el resultado de grandes corrupciones. Al rey le llegaba su tajada, tanto al rey de Inglaterra como al rey de España. ¿Tú crees que a los presidentes les ha llegado su tajada? Lo que quiero decir es que la democracia verdaderamente viene cuando no solamente es... Viene con tajada. No solamente pues es una democracia electoral, sino es una democracia liberal, que es cuando los periodistas, los economistas y otros pueden intervenir para poder reducir la capacidad de corrupción que tenemos los seres humanos como cuando actuamos socialmente. Pero a ver, Hernando. Toledo está con el escándalo de Coteva, con la papa caliente de Coteva. A su amigo Maiman le han encontrado, ¿no es cierto?, los dólares. Ya sabes, ¿para qué te voy a contar las noticias si sabes más que yo? El señor Humala está con varios anticuchos, el gasoducto, las agendas de su esposa. Y García está con Cornejo y todo el comité de licitación de la línea del metro, que parece que el metro es su karma, ¿no es cierto? Es su maldición gitana. En el primer gobierno el metro y ahora también. Entonces, la pregunta es, ¿les llegó la tajada a los presidentes? Si eso termina siendo confirmado, por supuesto, llegó. Y en el fondo, si se hace justicia, cualquiera fuera la justicia, si se hace justicia, va a ser muy bien para el Perú, porque la historia... ¿Cómo va a ser muy bien que todos los expresidentes estén judicializados? Oye, es una desgracia. ¿Cómo? Nadie se salva. ¿Cómo crees que nacieron los Estados Unidos de Norteamérica si no fue un escándalo tras otro escándalo? Y por fin deciden formar la República. ¿Cómo es que viene la Revolución Francesa? ¿Cómo es que a la larga termina primando el Parlamento inglés sobre el rey inglés? Son todo el resultado de aprender a vivir en sociedad, que requiere la concentración del poder en las pocas manos y aprender a fiscalizar a los que han sido o han recibido esa delegación. Entonces lo que yo te estoy diciendo es que no es extraño ni para ti ni para mí de que como país en desarrollo somos un país en el cual hay demasiada corrupción. Y la corrupción va a brotar cuando personas como tú, que son los periodistas, hacen su labor y denuncian. Y cuando por fin se solidifica la denuncia y hay un político en el Ejecutivo o en el Legislativo que se levanta, o en la Fiscalía también, y dice, aquí vino el momento de saber dónde están los distintos huequitos por lo cual pasaron los ratones. Y cuando comenzamos a cerrarlos, entonces comenzamos a ser un país interesante. Y tenemos que entonces aprender a vivir con la idea de que nunca va a terminar esta batalla. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, en Italia, están cerrando huequitos continuamente. Y lo importante ahora es que los tenemos casi identificados, y si puede caer un pez grande o varios peces grandes, entonces van a caer los más pequeños y vamos a comenzar a construir una nación moral, ¿no? Que caigan todos los ratones. Bueno, no, los ratones siempre va a haber. Que haya un sistema que permite desalentar a que el dinero se consiga en forma inadecuada. Hernando, este es nuestro primer encuentro de varios. Me alegra verte. Estás en el Perú, ¿no? Yo siempre estoy en el Perú. Lo que pasa es que viajo un montón. Mucho, pues, pero, por favor, dame otra entrevista para hablar solo de economía. ¿Qué piensas del ministro Torne? ¿Te gusta o no? A mí me gusta Alfredo. ¿Te gusta Torne? A mí me gusta mucho Alfredo. Yo creo que es una muy buena persona. Yo creo que, en tanto que político, va a tener ahora que darse cuenta que, a diferencia de solamente los libros, que una obra pública, que pasar de una APP a una obra pública significa pasar a actos, o mejor dicho, a brechas que pueden ser utilizadas por los corruptos. Te explico el porqué, muy brevemente. Sí, en 2 segundos, por favor. Sí, un poquito más. Obra pública significa licitar. Y todos sabemos que licitar para proyectos de infraestructura y proyectos a veces mineros significa utilizar tratados bilaterales o significa utilizar financiamiento público. Y que esos financiamientos públicos pueden incrementar los costos, según estadísticas del propio Banco Mundial, de 100 a 350%. Cosa que el pasar de APP a obra pública no va a salir más caro. No,
permite salir del paso del problema que se nos viene con Chincheros, pero no resuelve el problema. Muy bien. Y yo tengo suficiente fe en Alfredo para que recoja el momento histórico y corrija la cosa desde la raíz. Ok, esperemos que así sea. Su galleta, usted tiene que abrir la galleta, dentro hay un mensaje, luego tiene que leerlo. Y mientras usted lo hace, yo tengo que leer, señores, la respuesta del día. 22:21, tengo que terminar. Participa en Todo Se Sabe. ¿Crees que Chinchero debe ir como obra pública o en consorcio con Kunturhuasi? 74% como obra pública, 26% con consorcio con Kunturhuasi. Pero después de lo que me ha dicho Hernando, ya yo creo, no con Kunturhuasi. No. Que aquí triunfe la verdad, la transparencia y no el lobby. ¿Ves lo que está pasando? Cuando uno comienza a proteger al APP sin tener razones, mira la reacción de tu público. Sí. Comenzamos a regresar a los viejos sistemas de corrupción. Claro, pero eso es exactamente. Pero mañana viene, ¿no? El ministro Vizcarra, se tiene que... Pero se me va a caer, Dios mío, me están mandando... me va a caer acá un... Ok, discúlpeme, ¿qué dice la...? Esto dice, buenas noticias. A ver. Las habilidades que has adquirido algún día serán de utilidad. Qué buena noticia. Es verdad, oye. bueno, tú tienes grandes seguidores todavía, lee sin lentes, ¿no? Increíble, ¿eh? No, está es que tenía cataratas, me quitaron las cataratas y ahora puedo ver. Perfecto. Para poder ver. Me alegra. Para verte ver. Me alegra, gracias, Hernando. Chao, Milagros. ¿La ves a Keiko o no? No la he visto en un rato. ¿Hace cuánto que no la ves? ¿Desde las elecciones? Ah, pucha, no estoy contando los días, pero hace un buen tiempo. ¿Y a Klimper hace cuánto no lo ves? No, tampoco lo veo en algún tiempo. ¿De quién fue la culpa de la derrota de Keiko? Ah, pucha, eso es todo un cuentazo. Qué diplomático, un cuentazo. Oye, yo no sé, ¿tú sabes? ¿Fue culpa de Klimper o de Joaquín Ramírez? Ah, no creo que se puede personalizar. Muy bien dicho. ¿Qué pasa si apuntas al otro lado? ¿A cuál lado? A su oposición. ¿Por qué le echas la culpa a Keiko o a Klimper? Otro día en una otra entrevista. Muy Milagro. bien, otra entrevista. Señor Klimper, ¿cuándo va a venir a Todo Se Sabe? Lo paro esperando desde hace 500 lunas. Igual voy a seguir prendiendo mis velitas. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao, que estén bien. Gracias, Hernando.